Bien, muchachos, buenas tardes con todos. Hoy vamos a continuar con un tema nuevo, ¿ya? Vamos a ver lo que es la generación del 98. Nosotros estamos siguiendo una secuencia de obras y autores de manera histórica, es decir, que entramos por un periodo y luego continuamos con la siguiente secuencia temporal. Entonces, esta generación es el cierre del siglo XIX y el inicio del siglo XX en la literatura española. ¿Recuerdas? Hacemos un recuento. Nosotros tenemos, primero que nada, que hemos empezado, por decir, con el siglo de oro, ¿no? Renacimiento, barroco, que es el siglo de oro, el momento de mayor esplendor en la literatura española. Y luego tenemos lo que sería la decadencia, que sería el neoclasicismo, en donde la influencia francesa hace que lo español decaiga, y luego viene el romanticismo, que se llama resurgimiento, romanticismo y postromanticismo, ¿ya? Ese resurgimiento alcanza el realismo, entonces estamos hablando de que renacimiento, barroco, se llama siglo de oro, neoclasicismo, decadencia, romanticismo, postromanticismo y realismo le llamamos resurgimiento. Y la segunda edad de oro de España es casualmente la que empieza con este periodo que vamos a ver, que es generación del 98, más lo que va a ser la generación del 27. Eso sería como la segunda edad de oro. Entonces, lo que yo voy a poner acá es que, antes que nada, cómo es denominado este periodo, más el que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá, se inicia la segunda edad de oro. Ya, quiere decir que es una especie de segunda siglo de oro, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Recuerda que esto abarca hasta el 27, ¿ya? Entonces se inicia la segunda edad de oro. Ahí está. Es así como se conoce a este periodo, a partir de este periodo del 98. Entonces, para seguir conociendo más sobre esto, vamos a hablar ahora sobre el contexto. Acuérdense que el contexto es todo lo histórico, político o social que sucede en ese periodo literario y que de una u otra forma influye en ese periodo, ¿ya? Entonces, mira, ponemos ahora contexto político y social, ¿ya? Político y social. Ahí está. Entonces, esto de acá que vamos a ver tiene que ver con todos los eventos que van a vivir estos escritores, que empiezan obviamente a escribir entre el periodo del 98 hacia el siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Las primeras décadas del siglo XX. Entonces, mira, ¿qué sucede en el siglo XX? Primero que nada, suceden las dos grandes guerras, ¿ya? ¿Recuerda las dos grandes guerras mundiales, ¿ya? Entonces, mira, suceden las dos grandes guerras mundiales. Ahí está. Las dos grandes guerras mundiales. Estamos hablando de la primera que abarca desde 1914 a 1919. Eso es el periodo que dura la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y la segunda, ahí está, y la segunda que abarca de 1939 a 1945. Ahí están las dos grandes guerras que se van a dar en este periodo, ¿no? En este periodo de comienzos del siglo XX, en este periodo de lo que va a ser finales del siglo XIX y la primera mitad más o menos del siglo XX. Bien.
Después, ¿qué más sucede? Bueno, en esta época sucede, bueno, la Guerra Civil Española. Pero antes de eso, tengo que mostrarte que sucede que en esa Guerra Civil Española, España va a quedar pues desangrada, ¿no? Porque son españoles luchando con españoles. Ya, españoles con españoles. Esta guerra fue de 1936 a 1939. Si te das cuenta, ahí nomás pegadito con eso. Es decir, tuvieron periodos muy duros, ¿no? Muy duros. Ahí está la Guerra Civil Española. ¿Bien? Y bueno, y todo este periodo va a cerrar con el dominio y gobierno de un dictador llamado Francisco Franco. ¿Ya? Él toma el poder y lo va a tener casi hasta la década de los 70, casi 80. Entonces, eso también es importante saber. Toma el poder, le llamaban el generalísimo, ¿no? El caudillo, Francisco Franco. ¿Ya? Este señor era un dictador fascista. Entonces, eso sucede en el contexto político-social de la generación del 98. Entonces, vamos a hablar ahora sí, propiamente, de la generación del 98. Mira, generación del 98. Tú me preguntarás, ¿por qué se llama generación del 98? ¿Qué sucede con la generación del 98? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Ya? Generación del 98. Su nombre viene de un evento también social y político. ¿Cuál es este evento social y político? Que en el año de 1898 España pierde sus últimas colonias. ¿Ya? ¿Qué son las colonias? Son aquellos países que tienes más allá de tu territorio y que administras, gobiernas y explotas, por decirlo de alguna forma. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que España era un país colonialista hasta el 98, que pierde las últimas que tenía. Recuerda, ¿qué otros países han sido colonia de España? ¿Recuerdas algún otro país que haya sido colonia española? ¿Qué país se te viene a la mente si yo te pregunto cuál ha sido colonia española? Yanina, ¿tienes alguna idea de algún país que haya sido colonia española? Perú. ¿Algún país que te acuerdes? Mario, Nilton, ¿algún país que haya sido colonia española? Perú. Perú, muy bien, Adrián. Aparte de Perú, ¿no conoces otro? Cuba, Puerto Rico y así muchos más. Ahí está, Cuba, Puerto Rico, Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, pero también ha habido en otros lados, ¿eh? Ha habido en África, ha habido en otros lugares, ¿ya? Brasil también ha sido colonia española, Adriano. Sí. ¿Y por qué hablan portugués? Porque Ha sido colonia portuguesa, Adriano. Brasil fue colonia portuguesa, por eso hablan portugués. Sí, pues, ¿qué hicieron? Tú has visto más o menos que el mapa es así, ¿no? Desde Sudamérica. Algo así es. De repente estoy un poquito flojo, ¿no? Algo así es. Bueno, cuando España entra acá, empieza a conquistar esta zona, con Portugal hacen un tratado, que se llama el Tratado de Tordesillas. Entonces, este Tratado de Tordesillas hace que en este paralelo, todo lo que esté para acá sea de España, y todo lo que esté para acá sea de Portugal. Entonces, todo esto de acá era Portugal. Entonces, ¿qué sucede? Que acá luego se crea el Brasil, ¿no? El Brasil se crea acá porque este es el Brasil. Claro, después nos van comiendo. Por eso, tú has visto que el Perú es un país que tiene estómago plano, ¿no? Porque el Perú en la colonia, ¿cómo era? Era así, venía así, y era así el Perú, era así, todo barrigón. Pero cuando en el siglo XIX, ¿qué empezó Brasil a hacer? Y ahora el Perú, ¿cómo es, no? Es así, igual, casi todo metido, ¿ves? Mala política. Pero bueno, entonces, claro,
pierde, hay algo que sucede, ¿no? En el año de 1898 se pierden las últimas colonias españolas, ¿ya? Entonces lleva el nombre del año en que España deja de ser un país colonialista, ¿ya? Eso es lo que recuerdan ellos. En el año de 1898, España, ahí está, mira, España pierde sus últimas colonias. Eso es lo que sucede. Y ahí una compañera de ustedes me dijo algunos de esos países, ¿no? Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. República Dominicana también. Guam y Filipinas. Es decir, son los últimos países, colonias que tuvo España. ¿Con quién los pierde? Con Estados Unidos. Por eso Cuba, después tú lo vas a ver, Puerto Rico también. Sí, creo que sigue siendo colonia norteamericana, ¿no? Y Cuba lo fue hasta el 50 en que Fidel Castro hizo la revolución, ¿no? Entonces, ahí está. Y eso fue un golpe duro para España, ¿por qué? Porque políticamente España dejaba de ser, pues, era lo último que les quedaba del imperio español que había tenido durante el siglo de oro, y lo pierde en 1898. España pasa a ser solo un paísito más, y eso les choca a los intelectuales de esta generación. Por eso es que toman esa fecha como una especie de derrota, de marca, ¿no? Y se llaman, somos la generación del 98, somos la generación que perdió sus últimas colonias. Entonces, estos escritores, frente a esta crisis, proponen, ¿ya? Estos escritores proponen, porque consideran que España está en crisis, ¿ya? Es lo que hacen, proponen, estos escritores proponen 2 puntos. ¿Qué es lo primero que proponen? Bueno, búsqueda de la esencia española, es decir, sienten que se ha perdido la esencia española. Entonces, ahí dicen, busquemos la esencia española. Entonces, búsqueda de la esencia española, recuperar su esencia como españoles, ¿no? Que se ha perdido. Ahí está, eso es lo que buscan, búsqueda de la esencia española. ¿Qué más buscan? Bueno, buscan también revisar la política, la economía y las artes de España que están en crisis. Hay que revisar, dicen, ¿no? Revisar la política, ahí está, la economía, o sea que la crisis era total, ¿no? Y las artes. Hay que renovar esto, dicen. Ya no va. No va, dice, no es posible. ¿Qué más dicen? ¿Qué más dicen? ¿Qué más buscan, más bien dicho? Buscan generalizar la educación para todos. España era un país en donde no todos tenían acceso a la educación, y ellos dicen, no, hay que generalizar la educación, ¿ya? Generalizar la educación. Más gente educada o más acceso a la educación permite un mejor país. Esa es otra de sus búsquedas. Ajá, ahí está. También proponen, porque tienen todo un esquema de ideas que quieren que se expanda, ¿ya? Adoptar un nuevo sistema. O sea, ellos en esa época, ¿qué eran? Eran una nación monarquista, tenían un rey. Ahora lo que ellos quieren es una república, ¿ya? Entonces, adoptar un sistema republicano, ¿no? Que haya un presidente elegido, ya no un rey. Eso es lo que quieren. Entonces, son varias propuestas que ellos están siempre en sus obras manifestando. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, esencia del español, generalizar la educación, revisar la política, adopción de un nuevo sistema gubernamental republicano. También proponen, y en esto es en el aspecto estético, ¿ya?
revalorar el paisaje de Castilla, ¿cómo se llama esto? Es decir, hablan mucho del paisaje español. Ajá. Hablan mucho del paisaje español. Revalorar el paisaje, es decir, no tocar temas extranjeros, sino tocar temas netamente españoles en donde se pueda manifestar pues, la geografía, las costumbres y todo, ¿no? Volver a lo propio. ¿Ya? Después tienen una predilección por la prosa, ¿no? Hay poetas en este grupo, pero fundamentalmente van a escribir ensayo y novela y cuento. ¿Ya? Predilección por la prosa. Sobre todo el ensayo y la novela. Ahí está. Eso es lo que más van a buscar, ensayo y novela. Es decir, la poesía no tanto. Bien. ¿Qué más? Retoman, sí, ya me acuerdo. Retoman como modelos autores españoles. O sea, ya la influencia extranjera no quieren. Retoman como modelos, obviamente modelos literarios, ¿ya? A autores españoles. Ahí está. Eso es también. Es otra de las propuestas. Es decir, volver a esos autores clásicos, sobre todo los del siglo de oro, que eran pues, los grandes ejemplos de la literatura española para ellos, ¿no? Ya no la influencia francesa, influencia alemana, leer otros autores. No. Ellos ya buscan en la misma literatura española sus grandes modelos. ¿Ya? Es como si acá nosotros buscáramos, pues, ya Arguedas, Ciro Alegría, autores netamente peruanos, ¿no? Ya no tenemos que estar correteando autores extranjeros. Eso también es parte de construir la identidad, ¿no? Construyes tu identidad a través de esas obras, a través de estos autores. Entonces, eso es importantísimo, ¿ya? Importantísimo. Y, bueno, lo último es que ellos, también lo que hacen es emplear un lenguaje sobrio, ¿no? Directo. ¿Por qué? Porque les interesa enviar su mensaje de manera clara. Acuérdate que quieren educar, quieren revisar la política y la economía, o sea, quieren un cambio total de la política, de la cultura española que está en crisis a raíz de la pérdida de estas colonias y que es un síntoma además, ¿no? Ellos obviamente en este proceso van a enfrentar muchas cosas terribles, ¿no? Mira, las guerras, tantas guerras que hubieron en ese pequeño periodo de 50 años, prácticamente, mira, 3 guerras, y una todavía dentro del territorio español, ¿no? Que desangró a la nación. Entonces, una época totalmente crítica, para luego culminar siendo gobernados por un dictador, que es Francisco Franco, ¿no? Que se quedó muchos años en el poder, y que luego va a matar incluso a muchos intelectuales, ¿no? Va a mandar a fusilar. Entonces, si te das cuenta, es complejo. Entonces, usan un lenguaje sobrio. ¿Ves? Ahí está. De esa manera es como tú vas viendo, pues, ¿no? Viendo cómo es que se va construyendo esta idea de los autores de este periodo. Entonces, ¿quiénes son estos autores? Porque hemos hablado de sus características, del contexto. Entonces, vamos a poner acá representantes. ¿Ya? Representantes. Entonces, mira, ¿quiénes son los representantes? Sobre todo, ¿qué géneros, no? Porque mira, si hablamos del ensayo, en el ensayo, ¿no? El ensayo, acuérdate, es un texto en prosa que trata de temas específicos y que no necesariamente es concluyente, ¿no? Un ensayo es como ideas que tú vas soltando, que pueden servir para un estudio mayor. ¿Ya? Entonces, en el ensayo que tenemos a este señor que es bien famoso. Se llama Miguel Unamuno y Ju. Ya, así se llama. Miguel de Unamuno. Ahí está. Ya. Él es un ensayista, novelista, pero fundamentalmente ha destacado por sus ensayos.
y además que tiene una idea, pues, existencialista, ¿no? Entonces, él tiene un ensayo famoso que se llama El sentimiento trágico de la vida. Ese es el ensayo, ¿ya? ¿Tiene otras obras? Sí, tiene otras obras, como por ejemplo Niebla, La tía Tula, que son novelas, pero ahí está. Después tiene otra que se llama Meditaciones de Quijote y Sancho, ¿no? Toma esos personajes del siglo de oro y los hace, vamos a decir, filosofar, ¿ya? Ese es otro personaje, otra obra. Bien, entonces, en el ensayo tenemos a este señor. En novela, un autor que a mí me gusta mucho, tenemos novela. Ahí está. Esta novela. Tenemos al señor Pío Baroja. Pío Baroja es un autor un poco duro, pero de grandes novelas. Le gusta escribir trilogía. Trilogía es 3 novelas, sobre todo de un tema más o menos relacionado. Entonces, tiene novelas como La Busca. Ya, esa es una de sus novelas más o menos conocida. Después tiene Mala Hierba, que es otra novela. Mala Hierba. Y El mundo es ansí. Así se escribe, ¿no? Ansí. ¿Ya? Así como lo ha puesto él en la novela. No estoy escribiéndolo. ¿Ya? El mundo es ansí. Esa es otra de sus novelas. Entonces, ensayo, novela. Después, te había dicho que también hacían teatro, y en teatro tengo a este señor que se llama Jacinto Benavente. ¿Ya? Jacinto Benavente. Que es el mejor dramaturgo de este periodo, además, ¿ya? Tiene esta obra, Los intereses creados. Los intereses creados. ¿Ya? Entonces, aparte de esto, él es ganador del Premio Nobel de Literatura. Entonces, ya ganó el Premio Nobel en 1922. Este premio es muy importante. ¿Ya? Premio Nobel en 1922. A ver, vamos a verlo otra vez. Bien. Ahí está. ¿Te das cuenta? Y no me voy a olvidar, por supuesto, te dije que no había muchos poetas, pero igual te voy a poner en poesía a un autor que es muy importante y famoso, que es Antonio Machado. ¿Ya? Estos son algunos de los representantes, porque hay más, pero te estoy poniendo los más conocidos para que por ahí lo puedas revisar. Si tienes interés en conocer un poquito más, revisar las obras de estos autores. ¿Ya? Después vamos a ver de manera más detenida algunos de estos autores por la importancia que tienen para la literatura. ¿Ya? Entonces, Antonio Machado, que tiene su obra Soledades. Ahí está. ¿Ya? Soledades. ¿Te das cuenta? Y también Campos de Castilla, es otro poemario. Campos de Castilla. Son 2 poemarios que te estoy poniendo, ¿ya? Acuérdate que él es poeta. Por último, voy a agregar al último autor, lo he puesto ahí por la importancia que ya no lo estoy poniendo en ningún género, igual hizo novela, por lo tanto lo puedo poner ahí, ¿ya?
Entonces, él se llama José Martínez Ruiz, ¿ya? Conocido como Azorín. Se le conoce así por una de sus novelas que lleva ese mismo nombre. ¿Ya? Este es su apelativo, Azorín. Entonces, tiene estas obras. La ruta de Don Quijote. Esa es la primera, que es un ensayo. Ahí está. Es un ensayo. Después tienes la novela que le va a dar, obviamente, el nombre, ¿no? Antonio Azorín. Esa es una novela. De ahí toma el apodo, pues, ¿no? O el seudónimo, por decirlo de alguna forma. Entonces, la primera es un ensayo. Ensayo. Y la siguiente es novela. Ahí está. Entonces cultivó los géneros también, ensayo y novela. Esos son algunos de los autores más importantes de este periodo, ¿no? No están todos, porque obviamente por el espacio no te puedo estar colocando tantos autores, pero son los autores más representativos que tiene la generación del 98. ¿Ya? Entonces, recuerda, es importante, a ver, ¿quién está ahí? Espérate. Ya, recuerda que es importante de que tengas en cuenta esta información, porque en la siguiente sesión que tengamos, vamos a hablar de Miguel de Unamuno, por ejemplo, pero ya entrar a lo que es su vida, su obra, ¿no? Y sus ideas. Entonces, si tienes en cuenta mucha de esta información, te va a ayudar mucho a la hora de poder repasar y revisar la información que tenemos que trabajar. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Entonces, voy a hacer una especie de, vamos a regresar a la información, vamos a retomar desde el inicio para recordar algunas cosas. Se inicia la segunda edad de oro, es decir, a partir del 98 y la generación del 27, que es la que vamos a ver más adelante, se le considera como la segunda edad de oro, ¿no? Yo ya te he hecho un resumen de los nombres de los periodos, ¿no? Renacimiento y Barroco, siglo de oro, neoclasicismo, decadencia, romanticismo, realismo, resurgimiento y generación del 98 y 27, que es la que sigue más adelante, es considerada como una segunda edad de oro. Recuerda que en el contexto político y social de este periodo, que es los últimos años del siglo XIX más la primera mitad del siglo XX, está marcado por muchas guerras, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española. España va a vivir bajo una dictadura muy larga, la de Francisco Franco, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llama generación del 98? Tienes que acordarte esto. Porque es el año en que España entra en una crisis terrible al perder sus colonias, ¿no? Las últimas que tenía. Las últimas de la grandeza imperial española se pierden en este año. Y ellos por eso toman el nombre, ¿no? Son Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. O sea, se queda sin colonias. Entonces, frente a esta crisis, estos escritores proponen qué cosas. Renovar, pues, España, sacarla de ese marasmo y dicen, hay que buscar la esencia española otra vez. Hay que revisar la política, la economía y las artes. Hay que generalizar la educación para todo el pueblo español. Hay que adoptar un sistema republicano, ¿ya? Es decir, ya no más monarquías, no más reyes, presidentes. Hay que revalorar el paisaje de Castilla. Recuerdo que cuando entra Franco, esto se va al tacho, ¿no? Porque entra un dictador. Revalorar el paisaje de Castilla, es decir, volver a los paisajes españoles, dejar las cosas extranjeras. Por eso prefieren el ensayo y la novela. ¿Por qué? Porque la prosa es más directa para enviar sus mensajes. Le toman como modelos literarios a autores españoles, autores clásicos, ¿no? La literatura española tiene grandes representantes y se vuelcan esos autores, ya no a lo extranjero, ya no a lo foráneo. Bien, y usan un lenguaje sobrio, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos de esto de acá tiene mucho que ver con esto de acá, porque obviamente al usar el ensayo y la prosa quieren ser más directos. ¿Bien? ¿Quiénes son estos representantes? El más famoso e importante es el señor Miguel de Unamuno y Cubo, que destacó como ensayista. Pío Baroja es el que
de esta época, ¿no? Y en teatro, Jacinto Benavente, el mejor dramaturgo. Y en poesía, Antonio Machado, ¿no? Antonio Machado es un poeta filósofo y pues, su poesía llega a esos niveles, ¿no? A niveles filosóficos. Entonces, de ahí su importancia, la importancia de Antonio Machado. Bien, y tenemos también a Juan Martínez Ruiz, llamado, o con seudónimo de Azorín, ¿no? Eso lo debe a su novela. Entonces, importante eso, que hayamos recapitulado un poco lo que hemos visto, y recuerden, tienen que, por favor, repasar para que esta información no se pierda y cuando sigamos avanzando con los autores representativos, ustedes tengan una idea más o menos de qué cosa estamos tratando. Entonces, chicos, antes que nada, hasta acá, ¿hay alguna duda? Es importante que ustedes me demuestren que están atentos y además de que han tenido comprensión total, o si no, hagan sus preguntas para poder absolverlas ahora. Janina, Dairon, ¿hay alguna duda? Mario, Diego, Milton, Luz, ¿alguna duda? Farid, Uciel, Adriano, Brenda. Claro, profe. Ya, Claro, muy bien. claro, profesor. Bien. Araceli, Abraham, Brenda, Gabriela, ¿todo claro? Camila, ¿todo claro? Fermi, ¿sí? Milagros, Yair, ¿todo claro? ¿Alguna duda? Bien, por lo visto la mayoría no tiene alguna duda. Todo Entonces, claro, profesor. muy bien, joven, qué bueno que estén atentos y contesten. Así yo puedo saber de que no ha quedado nada pendiente y ahí nos evitamos muchos problemas. Ya, muchachos. Entonces, yo en unos minutos les envío la foto de todas maneras, como siempre, para que ustedes puedan copiar algún detalle de que no, de repente no hayan podido ver o de repente por lo que han estado atentos a la explicación no han podido culminar de copiar. ¿Ya, muchachos? Entonces, chicos, nos vemos en la próxima sesión. Cuídense. Comando, ¿estás ahí? Ya, comando. Comando, listo, gracias, cuídense, córtala. Sí.